política de nuestro país, como siempre ha sido. Estamos en vivo, en efecto, como dice el anuncio en la pantalla suya. Son las 10 de la noche con 32 minutos y nos hemos venido a la ciudad de Guayaquil, porque hemos venido en búsqueda de nuestro invitado. Nuestro invitado esta noche es el expresidente Rafael Correa Delgado. Este es un ejercicio desde nuestra perspectiva de una intención, aunque sea pequeñita, porque un programa, un solo canal, no logra romper el cerco mediático. Pero estamos en contra de las posverdades, estamos en contra de las noticias falsas y estamos en contra también del cerco mediático. Por eso, desde la ciudad de Guayaquil, como le digo, en vivo, conversando con Rafael Correa Delgado. Bienvenido, Rafael. Qué gusto verte. Muchas gracias por esta invitación. Un abrazo a mi patria querida, a todos los compatriotas. Y es verdad, ¿no? Una golondrina no hace verano, pero te agradezco este espacio. Pero qué cerco mediático que hemos tenido y con mucha pena, principalmente de los medios públicos. Es increíble que contradigan los hechos con lo que expresan, se contradigan los hechos con lo que expresan cuando dicen que no iban a ser medios gubernamentales, sino medios públicos de ciudadanía, y más que nunca son medios gubernamentales que impiden, por ejemplo, invisibilizan mi participación en la campaña, la tergiversan, etc. Y ojalá que no te voten después de esta entrevista, pero no estoy bromeando. Por ejemplo, al periodista de Otavalo, Marcelo Campos, 30 minutos después de hacerme una muy linda entrevista en Otavalo TV, lo despidieron. La razón es que dio el dueño que su hijo quería entrar a un puesto público y ya se lo negaron, y que lo llamaron a amenazar con que le iban a quitar la frecuencia. Ese es el país que vivimos. Y te puedo dar otro ejemplo, de muchas entrevistas que me han suspendido a última hora diciendo me llamaron a amenazar que me quitaban la frecuencia. Estos son los medios públicos y yo tengo que confesar que fue relativamente fácil la negociación para poder hacer palabra suelta con usted. Qué bueno, porque en otros casos no ha sido nada fácil, ha sido de hecho imposible. TC se negó a pasar nuestras cuñas, ¿no? RTS empezó a pasar una cuña que se llamaba El Reparto, es del Foro Nacional de Mujeres, la organización inscrita. TC se negó, se lo comunicó al CNE y repitió el CNE exactamente los argumentos del TC, intolerancia política, no tenía nada de intolerancia política y prohibió esa cuña. Y las nuevas cuñas que sacamos, que ya si las negaban, era imposible negarlas, TC dijo olímpicamente no, tiene que aprobar el señor Andrés Michelena y seguramente las va a aprobar después del 5 de febrero. Y nunca, no pasó en nuestras cuñas. No tenemos publicidad. Recién no sé si ha notado el pueblo ecuatoriano que hace 2 días sale la publicidad del no, porque el CNE nos tenía bloqueados, nos rechazó las primeras cuñas, ya hemos logrado pasar cuñas de 20 segundos, la pantalla dividida, ustedes habrán visto probablemente esos spots, pero TC se negó olímpicamente y no hay poder en el mundo, no hay marco jurídico, no hay instancias que puedan hacer cambiar eso, es decir, los ciudadanos estamos en indefensión y la democracia está en peligro. Yo he hecho una pequeña revisión del diario El Telégrafo, por ejemplo, y sí ha habido una cierta cobertura del diario El Telégrafo. Qué bueno, porque yo escribí en el diario El Telégrafo. Ajá. Y el último artículo que envié, todavía estoy esperando la respuesta del señor Arenas, parece que lo publica, pero sí publicó el editorial de Temer, el neoliberal traidor de Brasil, ese sí lo publicó. ¿El suyo no? ¿Y de qué iba el tema? No recuerdo si era plusvalía, no recuerdo exactamente. Bueno, el compromiso era hablar sobre la consulta, la del 4 de febrero, y empecemos por la consulta. Después... Es lo más importante. Claro. La patria vive momentos críticos. Yo creo que la gente no entiende lo que es esa consulta. Ojalá este programa ayude a clarificar eso. Y ojalá sea un debate nacional. Porque alguien dirá, bueno, habló solo Correa. Tal vez tú me contradigas en algo. Presentes contraargumentos. Pero hagamos un debate. Hagamos un debate entre los representantes del gobierno que convoca la consulta, ¿no? Los que quieran unirse al gobierno, que están aliados, y los que promocionamos el no. Y ahí mismo presentar argumentos y contraargumentos para ver quién dice la verdad. Porque esto no se trata de opinión. Hay cosas extremadamente objetivas y yo sí me he sorprendido que caigan los medios de comunicación. La academia brilla por su ausencia cuando hay un claro rompimiento constitucional. Lo que estamos viviendo es una grave alteración del orden constitucional. Yo tengo acá las 7 preguntas. 5 de referéndum, 2 de consulta popular, pero también tengo aquí en este documento los sustentos, los anexos y las justificaciones a cada una de las preguntas. Pero el anexo que va en la papeleta, porque qué buena vista que tienes, ¿no? Porque eso no se lee ni con telescopio. No, lo tengo acá. Sí, no lo tengo el de la papeleta, lo tengo. Yo te lo voy a mostrar como el tamaño de
Ya mismo lo busco, sigue nomás para no perder tiempo. No, lo que quiero decir es que la consulta no se explica o no se podría explicar si no la vemos desde el principio, es decir, de la pregunta número 1, desde la pregunta 1, sobre el tema de la corrupción. La argumentación es que solo se puede explicar la consulta a partir de la pregunta número 1, que el objetivo fundamental de la consulta es sancionar verdaderamente la corrupción en el Ecuador. ¿Usted qué opina de eso? Si quiere te contesto, pero yo creo que el principio es ver si la consulta es constitucional. Me pasan los anexos, que no lo encuentro, creo que no está la hojita de los anexos, para mostrar el tamaño de la letra. Esa es la papeleta que vamos a tener el 4 de febrero. Eso no lo puede leer ni Superman, pues con la supervisión que tiene, ¿no? En todo caso, el principio es ver si la consulta es constitucional o no. Y es absolutamente inconstitucional. Yo no sé si el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta de la gravedad del asunto. Se ha roto el orden constitucional. Por primera vez en la historia tenemos un referéndum sin control constitucional. Esto es gravísimo. Tenemos un presidente que habla de cualquier cosa. Ya no es solo inaudito lo que dice, es vergonzoso. Ayer o anteayer ha dicho en el proyecto Pesío Imbabura, proyecto de agua potable, dicho sea de paso, iniciado en mi gobierno, ¿no? Cuando dijo que iba a dar un dinero, ojalá llegue, que por ahí un desubicado dice que la consulta es inconstitucional. ¿Cómo va a ser inconstitucional consultar al pueblo, al dueño del poder? Cualquier pregunta que se consulte al pueblo es constitucional. Con eso entonces Cataluña es independiente. No es que se consultó al pueblo sobre la independencia de Cataluña, pero resulta que era inconstitucional, no reconoció España, no reconoció la Unión Europea, no reconoció el mundo. Puigdemont está refugiado en Bruselas porque tiene procesos judiciales por haber roto la Constitución. Pero aquí el mismo presidente de la República dice que se puede preguntar cualquier cosa y que es constitucional porque le preguntas al pueblo. O sea, es una barbaridad. Entonces, ¿para qué existe la Constitución y todos los artículos que dicen, como el 104, en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas? Hay que botar esto a la basura, porque el presidente acaba de decir que esto no sirve, que la Constitución no sirve, que él puede preguntar cualquier cosa y si le pregunta al pueblo, eso es constitucional. O sea, mañana puede preguntar si Guayaquil es independiente. Mañana puede preguntar si podemos crucificar a nuestros adversarios políticos. Hay cosas, eso lo dice la Constitución también, artículo 443, corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. Porque hay cosas que son consulta popular, lo que no reforma la Constitución, la pregunta del Yasuní, por ejemplo. Hay cosas que son referéndum, que reforma la Constitución. Hay cosas que son regresión de derechos, modificación constitucional, pero regresión de derechos o reestructura del Estado, que solo puede ser con asamblea constituyente. Y hay cosas que no se puede preguntar, como desmembramiento del Estado, Guayaquil independiente, por decirte algo, una república independiente, o por proselitismo político de seguir atentar contra el derecho humano de una persona, crucificarla. Pero, por favor, infórmenle eso al presidente de la República, que está diciendo que esto no sirve y que preguntarle al pueblo es constitucional, o sea, una barbaridad. Artículo 438, numeral 2. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consultas populares. Esto no ha servido, de acuerdo al presidente de la República. Pero estamos hablando del presidente de la República. Pero yo... Artículo, perdóname, sí. 184 del Código de la Democracia, porque aquí hay muchos cómplices de este rompimiento constitucional. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué dice el artículo 184 del Código de la Democracia? El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca el decreto ejecutivo del presidente de la República y con el dictamen previo de la Corte Constitucional, bla, 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 convocará elecciones. No existe ese dictamen previo. Y no fue un error, Javier, fue un engaño. ¿No? Cuando se entera, aquí tengo el dictamen de la jueza ponente, Tatiana Ordeñana, más de 200 páginas. Esto se filtró. Y sabían que negaba las preguntas 2 y 3. Y que se convocó la Corte el 5 de diciembre, martes 5 de diciembre, para tratar este informe, ¿no? Que negaba por inconstitucional la pregunta 2 y 3. La pregunta 3 prácticamente la anulaba, solo permitía que se elijan los nuevos consejeros por sufragio universal. Cuando se entera de esto Moreno, reestructura el Consejo Nacional Electoral, cambia la mayoría, lo sacan a Pozo, lo ponen a Novia Isis, para que acepte cualquier cosa, para que rompa el Código de la Democracia, y el 29 de noviembre dice, se acabó el plazo, convoco directamente. Primera vez en la historia del Ecuador y tal vez de América Latina, que tenemos reformas constitucionales sin el control constitucional. Y ahora argumentan, no que se acabó el plazo, sino que cualquier cosa que él pregunte al pueblo es constitucional. Pero es una barbaridad, pero además está la idea. Te agradezco que me permitas explayarme. Esto lo hace el 29 de noviembre. Es mentira que se había acabado el plazo. El plazo fenecía el 7 de diciembre de acuerdo al reglamento de sustanciación de causas de la Corte Constitucional. Pero incluso si era verdad que se había acabado el plazo, ¿qué le costaba esperar 6 días más? Para que no haya duda sobre la legalidad de la consulta.
Todo fue un engaño. Lo que no quería era el informe constitucional porque le negaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales. Hoy tenemos en el país una consulta institucional, inconstitucional, las preguntas 2 y 3, sobre todo la pregunta 3, que es una monstruosidad, y una convocatoria inconstitucional. Esto ameritaría el enjuiciamiento, no solo político, penal del presidente de la República por arrogación de funciones, como pasó con Puigdemont en Cataluña, ¿no? Y, obviamente, pues, si yo hubiera hecho esto, ya tendría los cascos azules aquí. Si Venezuela hubiera hecho esto, ya estaría invadida por los gringos. Pero aquí no pasa nada. Pero permítame ir con la lógica del planteamiento inicial, por lo menos el planteamiento inicial mío. La consulta se explica por el tema de la corrupción. Está posicionada en la sociedad ecuatoriana, y usted seguramente está consciente de eso, que hemos vivido una corrupción terrible. Yo no me quiero hacer eco de viejos políticos ecuatorianos que con mucho descaro hablan de que se inauguró la corrupción recién ahora en el país. No me estoy haciendo eco de eso, pero sí de la reflexión que hacen aquellos que defienden a la consulta. Hubo muchos casos de corrupción en el Ecuador, particularmente en su gobierno, y que ahora es el momento de cortar con la corrupción, por lo sano, que haya una suerte de muerte civil para aquella persona, hombre o mujer, que ha caído en la corrupción, que nunca más vuelva a aparecer en la función pública, que eso es lo que explica primeramente la consulta popular, Rafael. Eso es un gran engaño, Javier, dejando en claro que la consulta, preguntas 2 y 3 son inconstitucionales, lo negaba el informe de la jueza, y por eso no esperó este informe y se inventó que se había acabado el término, el plazo, y convocó directamente, lo cual es absolutamente inconstitucional y debería tener responsabilidades políticas y penales, ¿no? Dejando en claro que la convocatoria es inconstitucional, vamos a analizar las preguntas. Yo quiero rechazar lo que tú acabas de decir. Mi gobierno no es que estuvo generalizada la corrupción como pretende ahora Lenín Moreno. Si fuera cierto, él fue cómplice. Si fue 10 años parte del gobierno, 6 años como vicepresidente, 10 años vicepresidente de Alianza País. Hoy ya se olvidaron la corrupción generalizada, permitida, institucionalizada, evidente, como por ejemplo el registro civil, aduanas, migración, telefónica. Ya se olvidaron los bypass. Ya nada de eso existe. Tenemos una corrupción transnacional que ocurrió en 12 países. Y la estrategia de Durán Barba de cada semana inventarse un escándalo. De ahí con el Contralor, que es un instrumento de persecución de Carondelet, y todo el mundo lo sabe, que además tiene un nombramiento ilegal, su nombramiento como Contralor es ilegal, ¿no? Entonces se inventaron cada semana un nuevo caso, que el Pozo Singue, que Yacha con sobreprecio, que 640 obras con sobreprecio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lanzan el escándalo y luego se aclara y nunca sacan la aclaración. Hasta cosas tan ridículas, ¿te acuerdas? Como la cámara cuántica en el despacho presidencial, que yo la manejaba de mi celular de Bélgica, una cantinflada, que se demostró que esa cámara no funcionaba hace 8 años, era una cámara de seguridad, sin audio, sin control remoto, pero cada semana se inventaron un escándalo y con el eco de la prensa mercantil para hacer creer a la ciudadanía que todo había sido una corrupción y que la corrupción había empezado en mi gobierno. Yo rechazo con todo respeto, pero con toda firmeza, lo que acabas de decir. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. España ha tenido caso de corrupción, Alemania, ¿no? Estados Unidos. Es el que no tolera esa corrupción y la combate. Y eso es lo que hemos hecho estos 10 años de gobierno, y en mi caso personal toda la vida, arriesgando hasta la vida por luchar contra la corrupción, más aún cuando fui presidente. Cuando yo recojo esos argumentos, sí, Rafael, no estoy sosteniendo que nos hemos olvidado ya de la corrupción del Ecuador. Está muy claro, creo, en la historia del Ecuador, lo que hicieron con las telefónicas, los problemas que teníamos con el almacenamiento del gas, que justificaban las barcazas. Había corrupción en el almacenamiento de gas, comercialización del gas. Había corrupción en el no hacer. No se ha sido hidroeléctrica para proteger el negocio privado de las barcazas. Ya se olvidaron de todo eso. La construcción de las hidroeléctricas. La renegociación de las deudas. El no defender al Estado. Yo cuando llegué ya era 7, 8 años de la crisis bancaria y todavía no se incautaban las empresas de los Isaías. Pero estoy hablando del caso concreto de lo que acusan ahora a su gobierno, que hubo demasiados casos de corrupción. ¿Dónde están los demasiados casos de corrupción? Dime, por favor. Refinería fue en 2016 con los Panama Papers y lo resolvimos nosotros en mi gobierno. Y el jefe de la mafia, Charlie Pareja Cordero, secretario de Férez Cordero, alto dirigente social cristiano, dos veces jefe de campaña de Jaime Nebot. Pero como no es Correa, no es vinculado a Correa, ni lo mencionan. Mencionan a Carlos Pareja Yanusel y su primo, que estuvo envuelto en ese caso,
Pero el jefe de la mafia, el que triangulaba la plata, el que tenía la empresa offshore fantasma para lavado de dinero, es Charlie Pareja Cordero. ¿Han escuchado hablar alguna vez de él? Todo es manipulación. Yo no te digo que no ocurrió un caso de corrupción, que nos avergüenza, nos indigna, pero no es cierto que ha habido generalizada corrupción. Y si es cierto, este fue cómplice, pues. Entonces es una contradicción en sí mismo. Y el caso de Brecht se dio una fatal coincidencia. Recién el 1 de junio se acababa el acuerdo de confidencialidad de los delatores con la Fiscalía brasileña. El propio FBI dijo que si no hubiera sido por esas delaciones, le hubiera tomado 100 años reunir la información sobre Odebrecht. Pero aquí nos posicionaron la idea de que todo había sido encubierto, todos somos cómplices. Yo hice lo posible con el fiscal Carlos Barca, estamos distanciados con Carlos, pero pregúntenle, ¿no? Cuando estaba en el gobierno, para avanzar lo más posible el caso de Odebrecht, pero en base a chismes, en base a rumores. Acuérdense que se hablaba de la lista de Odebrecht, ¿dónde estuvo la lista? Pero pudimos, en base a ciertos indicios, ver oficinas, ver casas, etcétera, y cuando se supo ya las delaciones el 1 de junio, una semana después de que había dejado el gobierno, ¿no? Se pudo enseguida arrestar gente. Eso no se puede preparar una semana, eso venía una preparación de varias semanas antes del 1 de junio. Pero que posicionaron los medios y luego también la deslealtad del gobierno, que tuve que salir yo de la presidencia para empezar a combatir la corrupción ecuatoriana. Revisen, recién el 1 de junio se acababa el acuerdo de confidencialidad con la Fiscalía brasileña, recién ahí se conocieron las delaciones y recién ahí se pudo empezar a actuar contundentemente en el caso de Brecht. Pero es todas las infamias que hemos tenido que recibir en estos 8 meses y que te han también predicado a ti, porque acabas de decir, o te han también influenciado, que ha habido muchos casos de corrupción. Eso no es cierto. Oye, había corrupción en las compras públicas, no teníamos sistema de compras públicas. Todo era con... Pero es que también son culpables los que callan de esto. Pregúntale a los artesanos cuándo podían participar en compras públicas, la economía popular y solidaria, y muchos empresarios. Ahora todo es transparente en el mejor sistema de compras públicas de América Latina. Antes era personal las compras públicas, ¿no? Y había un precio base y en promedio las compras, las operaciones se daban con 30% más de ese precio base. Había contacto directo entre el comprador por parte del Estado y el vendedor y siempre había la coima. Hoy todo es por subasta electrónica, impersonal y el promedio es 30% más barato del precio referencial. Le hemos ahorrado miles de millones al Estado ecuatoriano. Pero ya nada de eso se dice por la infame propaganda que ha hecho este gobierno y este señor durante 8 meses en una muestra de grande lealtad, asesorado por Jaime Durán Barba, experto en guerra sucia, cuya recomendación es un escándalo cada semana, como le hacen a Cristina Fernández de Kirchner, y con la complicidad de la prensa mercantil, que coge el escándalo y cuando se lo aclara, no publica nada. He hecho la crítica a la posverdad, o sea... Es la posverdad, como tú dices. Claro, lanzan cualquier mentira claro, y después aclara. Esta circulación de rumores que se acentúa con la irrupción de estos nuevos medios, ¿no? Pero te pongo un ejemplo. Yachay, Héctor Rodríguez, un joven honesto, le hicieron pedazos, lo estigmatizaron de por vida, porque fueron a decir que aquí costó el doble el metro cuadrado de construcción que lo que cuesta, de acuerdo a la Cámara de Construcción de Quito, una vivienda en Quito. Y compararon lo que cuesta construir un laboratorio, que es hormigón reforzado, con lo que cuesta una vivienda. Construir por metro cuadrado una vivienda. Se aclaró, no lo publicaron. Entonces ya quedó el tipo estigmatizado. Y así nos podemos pasar el programa enumerando los casos de infamia, de distorsión. Así que tenga la seguridad, pueblo ecuatoriano. Si a mí me demuestran que yo he tomado 20 centavos que no son míos, es que créeme, a mí me indigna. Lo único que tengo que dejar a mis hijos es mi reputación, mi integridad, ¿no? Y créeme que yo esperaba que me acusen de arbitrario, autoritario, lo que usted quiera, pero jamás de deshonesto. Pero si logran demostrar que yo he tomado 20 centavos que no han sido míos, yo dejé hasta la pluma que me regalaron como presidente de la República. ¿Dónde están los regalos de Lenín Moreno? ¿Dónde están? ¿Dónde están los regalos de los otros presidentes? Yo pude salir millonario legalmente, porque recibí más de 2 millones en regalos y no había reglamentación. Y todo quedó para el pueblo ecuatoriano o se subastó para ayudar a los más pobres. Si demuestran que yo me he tomado 20 centavos que no sean míos, me pego un tiro. Habría traicionado a mi patria, a mi Dios, a mi familia, a mi pueblo, a mi gente, a mi conciencia. Pero si ellos, los que acusan, sin fundamento, no demuestran que he tomado esos 20 centavos, que se peguen el tiro ellos. Ya basta de tanta infamia, hablemos la verdad. Para eso son estos programas, son las oportunidades son las oportunidades para hablar de estos temas. De la pregunta 1 a la pregunta 2. Te contesto a la pregunta 1, perdóname que me indignó. Y también sí,
Me perturbó un poco que una persona informada como tú hable de muchos casos de corrupción. Te deja influenciar por lo que te dice la prensa. No hay que creerle a la prensa. Bueno, mira, no es influencia de la prensa, es la necesidad de recoger lo que se dice, o ponerlo en la mesa, es que eso lo han puesto para que haya una respuesta en el a todo inconsciente esto. colectivo. Pero usted está consciente que esto es lo que circula en la sociedad Yo estoy ecuatoriana. consciente de eso. Y yo les pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿dónde están las pruebas? O sea, se lanza, Odebrecht, claro, con caso de corrupción, refinería también, Pozo Zinc, hasta Augusto Tandazo lo hizo pedazo de Contraloría, opositor, diciendo que es una cantinflada del informe de Contraloría. Pero ahí está. O sea, empieza un informe de auditoría, lo manda a Fiscalía, es caso de corrupción. Reajuste de la ruta Coya, la pobre María de los Ángeles Duarte. ¿Tú sabes que esa ruta fue hecha con los estudios del municipio? Alcalde Augusto Barrera. Ella tiene una glosa de 115 Y fue tan millones. mal hecha el estudio, y nosotros por ayudar a Quito para que tenga un acceso el nuevo aeropuerto, porque la ruta viva del municipio estaba atrasadísima, nosotros pagamos esa ruta. Y ahora está glosada por 120 millones porque los estudios estuvieron tan mal hechos que no costó 80 millones, sino como 200 millones, porque el terreno era como polvo, ¿no? Entonces, pero ya es corrupción. Y así generalizan terriblemente. El caso de Walter Solís, ¿no? Si yo le pregunto a cualquier ciudadano, ¿qué pasó con Walter Solís, ministro? Está fugado por el caso de Brecht. No está fugado por el caso de Brecht. Le sacaron orden de detención por un caso que estaba archivado, por presión de Carondelet, para decir que ellos están luchando contra la corrupción. O sea, ya basta. Todo el mundo merece el debido proceso. Ah, pero tiene otro implicado, Alexei Mosquera, fue de acuerdo, que rinda cuenta a la justicia. Pero por ejemplo, un Ramiro González. Alexei Mosquera era parte del equipo de Alberto Acosta. Él fue el que lo llevó al gobierno. Alberto Acosta. Cuando sale Alberto Acosta a ser, qué sé yo, presidente de la Asamblea o ministro coordinador, no recuerdo, él lo deja como reemplazo a Alexei Mosquera, ¿no? Era de su equipo. Ramiro González. ¿Acaso no era alto dirigente de Izquierda Democrática? ¿Acaso no fue 2 veces prefecto de Pichincha? ¿Acaso no fue vicepresidente de León Roldós? Resultó un corrupto. Entonces León Roldós es un corrupto, porque nos quería poner de vicepresidente. Ya basta, pues. Un dirigente político no es para psicólogo. Y cuando se detecta el caso de Ramiro González, empezamos a investigar en mi gobierno. Había muchos rumores de corrupción, pero no se podía comprobar nada, y finalmente vimos defraudación tributaria. Pero pregúntale al director de Cerri que eso empezó en mi gobierno a investigarse. La pregunta uno propone que esa gente nunca más vuelva a aparecer en el escenario de la política ecuatoriana. Pero no solo propone eso. En el anexo, yo les decía que les iba a mostrar el tamaño de letra de los anexos. Este es el tamaño de letra. Esto no se ve ni con lupa, y nadie revisa esto. Y aquí está gran parte del engaño. Primero, ya existe la inhabilitación de por vida. Nosotros no negamos esta pregunta, pero ya existe la inhabilitación de por vida de los acusados, sentenciados por peculado. Ya existe en el COIP y en el anterior código, hace 70 años, que tienen que responder con sus bienes por el perjuicio causado por el Estado. ¿Qué es lo que propone la pregunta 1 en el anexo? Ampliar, además del delito de peculado, el concepto de corrupción e enriquecimiento ilícito, se puede probar. Concusión, se puede probar. Cohecho, se puede probar. Tráfico de influencia, ya es más difícil de probar, ¿no? Alguien dice, no, Correa me llamó y quería que suelte este preso, tráfico de influencia y te vas preso, ¿no? Oferta de realizar tráfico de influencia. Te sacan un testigo falso, este señor me ofreció sus servicios para que declaren inocente a mi primo y te vas preso, ¿no? Y esto puede también cubrir al sector privado, ¿no? Por si acaso, no solo el sector público. Y testaferrismo, así como lavado de activos, se puede probar. Asociación ilícita, no hay una sola prueba contra el vicepresidente, pero por ser sobrino de su tío que se vinculó de Brecht, está preso. Ojalá, yo voy a revisar a todos mis tíos, ¿no? Y todos los ciudadanos deben revisar a sus tíos, por si acaso. Y delincuencia organizada. Es decir, es un abanico extremadamente amplio y cuidado ciudadanos. Incluye el sector privado y esto puede servir para persecución política, ¿no? Pasemos a la pregunta. Pero es que es muy interesante el tema. Miren las contradicciones, porque esto es populismo penal, aprovechando la indignación de la gente. Con el caso de Brecht, el gobierno muy malévolamente, pero inteligentemente, con la complicidad de la prensa, lo ha rentabilizado, el caso de Brecht. Si no hubiera existido el caso de Brecht, ¿qué sería el gobierno en estos momentos, ¿no? Entonces, con el discurso anticorrupción vieron que era rentable políticamente, ¿no? Y lo generalizaron y manipularon a la gente. Más o menos como el caso de Abdalá en el 97. Todo el mundo harto de Abdalá, lo votaron, pero ¿qué hicieron?
fueron tanto más corruptos que Abdalá. Lo pusieron a Fabián Alarcón de presidente interino cuando eso no existía, le correspondía a Rosalía Arteaga, hicieron una consulta inconstitucional, después una asamblea constituyente para clavarnos el neoliberalismo, se repartieron el país, nos llevaron a la crisis, yo de una situación... Muchos años de inestabilidad después de 10 años, 7 presidentes, yo de una situación muy similar en estos momentos. Entonces, para que veas la manipulación y los contrastes, ¿no? Sí, alguien que recibe una coima de $5.000, lo vas a condenar por cohecho. Y tal vez 2 años, ¿no? 3 años. Y va a estar inhabilitado de por vida para participar hasta de vocal de una junta parroquial. Pero alguien que violó y asesinó a 30 mujeres, la pena máxima es 40 años. Si lo hizo a los 20 años, a los 60 años puede ser candidato a la presidencia de la República. ¿Se han dado cuenta de eso? El ciudadano. Esto es populismo penal, aprovechando la indignación de la gente, manipulándonos como pueblo. Segunda, no hay dosimetría, como dicen los técnicos penales, y te demuestra, ¿no?, que la consulta es bastante innecesaria, nos la pusieron como necesaria para el futuro. ¿Por qué? Bastante innecesaria. Además, que la pregunta obvia es, si querían luchar contra la corrupción, ¿por qué no hicieron la respectiva ley en estos 8 meses que han tenido mayoría de asamblea? Esta pregunta no amerita consulta popular. Podía pasar, no amerita un referéndum, podía pasar por la asamblea, ¿no? Y no la han hecho. Es para manipularte. Son las preguntas de relleno, de señuelos, para hacerte votar sí en las 2 preguntas abiertamente inconstitucionales. La pregunta 2 y la pregunta 3. La pregunta 2 la enganchan con la pregunta 1, porque el razonamiento es, el poder destruye, el poder corrompe, y no conviene máximo más allá de 2 periodos, porque más de 2 periodos toda persona que ejerce ese poder se va a corromper. Esa es un poco la lógica. Esos son los lugares comunes que no resiste el menor análisis. Yo no estoy de acuerdo con ese análisis, estoy de acuerdo con la reflexión de Pepe Mujica. El poder no es que corrompe, y el poder absoluto no es que corrompe absolutamente. El poder evidencia quién eres. Si eras corrupto, te evidencia. Si no eras un traidor, te evidencia. Mira lo que decía hace 8 meses Lenín Moreno, que era el mejor presidente de la historia, el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor gobierno del planeta, todas las obras bien hechas, ya exageraciones que nadie creía, tremendamente honesto, sacrificado, patriota. Ahora dice todo lo contrario, porque ya tuvo el poder y dejó de necesitarme. Jóvenes, ustedes quieren conocer a alguien, denle poder, ¿no? El poder evidencia quién eres, ¿no? Entonces los honestos, seguiremos siendo honestos con poder o sin poder. Esto, la pregunta 2 era una de las preguntas que rechazaba el informe de la jueza, por retroactiva. Pero también la redacción es una inducción a votar sí. Todo eso es ilegal. Lee la Constitución, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Las preguntas deben ser neutras, informativas. No puede haber más de una pregunta por más de 2 o 3, más de un interrogante o cuestiones a dilucidar por pregunta. Nada de eso se respetó porque eludieron el dictamen de la Corte Constitucional. Y tengo una pregunta que es sí o sí, pues. Para garantizar el principio de alternabilidad. Chuta, si dices no, estás traicionando a la patria. Ni siquiera existe la palabra alternabilidad en castellano, Javier. Ni siquiera existe. Es la alternancia. Ah, pero el principio de alternancia no existe. No existe en la Constitución para elección popular, no existe en la ley, no existe en la jurisprudencia, no existe en ciencias políticas, no existe en la doctrina jurídica, no existe. Son inventos de esta gente para impresionarte. La verdadera palabra es la alternancia y los sistemas políticos deben permitir la alternancia. Y eso son elecciones libres. Yo quiero reelegir al alcalde porque hizo un buen trabajo, lo reelijo, quiero cambiarlo, voto por el otro. Los sistemas políticos permiten la alternancia, pero no te la pueden imponer. ¿Qué pensaría el pueblo? ¿Qué respondería el pueblo ecuatoriano si yo le hago la misma pregunta, pero da la vuelta? Es facilito jugar con el lenguaje. Yo puedo decir, Emelec es el equipo que más veces ha clasificado a Copa Libertadores. Y suena bien bonito, ¿verdad? O puedo decir exactamente lo mismo porque suene bien feo. Emelec es el equipo que más veces ha sido eliminado de Copa Libertadores. Se puede jugar con el lenguaje. Yo le puedo plantear esta pregunta de esta forma. ¿Está usted de acuerdo, televidente, que le restrinjan su libertad de elegir al candidato que usted quiera en elecciones libres y que le restrinjan su derecho de participación política para el cargo de elección popular que usted desee? Y todo el mundo va a responder no. Esto es exactamente lo que nos plantea la pregunta 2, pero con un lenguaje para inducirte a votar sí. Esta pregunta no solo que es inducida, lo cual es ilegal e inconstitucional, ¿no? Y demuestra la falta de ética. Es un retroceso en derechos humanos, atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Aquí está. Esto sirve cuando le conviene a esta gente. Si no, hay que botarlo a la basura. Cuando protege a Rafael Correa, hay que botarlo a la basura. Artículo 23, perdón, esta es la reforma legal. Artículo 23, me lo sé de memoria, sigo hablando hasta mostrarle el documento,
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de los derechos políticos, ¿no? Aquí está. Derechos políticos, Convención Interamericana. Numeral 1, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A, de participar en la dirección de asuntos públicos. B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas. C, de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Numeral 2, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades que se refiere el inciso anterior exclusivamente. Todos creo que entendemos lo que es la palabra exclusivamente, no puede irte más allá. Exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. ¿Dónde dice que puede restringir el derecho de participación porque ocupaste el cargo? La pregunta 2, atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que de acuerdo al artículo 417 de la Constitución, es de aplicabilidad directa en la Constitución. Además, no quiere decir que automáticamente porque yo me postule me van a elegir. Es que todo eso es inducido. Te hablan para recuperar el mandato de Montecristi. ¿Qué mandato? Prohibir la reelección indefinida, no es reelección, es postulación. Alvarito Noboa se ha postulado 5 veces, nunca ha sido electo, eso lo decía el pueblo ecuatoriano. Pero es una clara restricción de derechos, es una clara atentado a los derechos humanos, al derecho de participación política y una clara ruptura de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando les conviene importa, cuando no les conviene no. Tercero, primero la pregunta es inducida, miren lo mañosa que es la consulta. Segundo, atenta contra el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Tercero, ¿no? Es clara regresión de derechos, pero es tan fácil como esto. Si ahora puedes elegir A, B, C, mañana solo podrás elegir A, B. Si hoy puedes participar en X, Y, Z, mañana solo podrás participar en Y, Z. A tal punto es regresión de derechos que cuando se presentó la enmienda en el 2015, el informe de la Corte es contundente. No lo tengo aquí, es el único documento que no tengo en mi equipo que lo prepare. Era contundente. Decía varias veces, esto amplía derechos, amplía la libertad de elegir, amplía la libertad de participación. Hacer lo contrario es obvio, regresión de derechos. Y lee la Constitución, eso solo se puede hacer por Asamblea Constituyente, una nueva trampa. Y lo cuarto, tal vez lo más claro, porque ya es burdo, tú sabes que toda ley rige para los venideros. Pero si regía para los venideros no me podía presentar 2 veces más. Y como todo es contra mí, solo me faltó mi foto y número de cédula, hacen esta pregunta retroactiva, 10 años retroactiva, con lo cual despedazan la seguridad jurídica, ¿no? ¿Por qué despedazan la seguridad jurídica con una ley retroactiva? Porque si ustedes se pasaron una luz roja hace 10 años y la multa era $50, 10 años después cambio la ley y la pena es 2 años de cárcel, yo no puedo irlos a agarrar y 2 años de cárcel porque hace 10 años se pasaron la roja. Se pierde la seguridad jurídica. Eso es lo que están haciendo con la pregunta 2, ¿no? Por eso la jueza constitucional en este informe negaba la pregunta 2, porque la retroactividad acaba con la seguridad jurídica. ¿Y para qué hacen esto? De la Constitución de Montecristi, el 2008, para evitar que yo me pueda postular. Yo soy lo menos importante, créeme que esto hasta me saca un peso de encima. Pero inhabilitan a 6.000 ecuatorianos haciendo retroactiva la reforma. ¿Por qué? Porque ese vocal de junta parroquial, que ya fue reelecto en el 2008, ya no podrá participar. El presidente de junta parroquial, el concejal, el alcalde, el prefecto, el asambleísta alterno, el parlamentario andino alterno. ¿Te das cuenta del daño que le hace? Sí, se va cerrando. 6.000, ¿no? Sí. Y si era tan sincero su deseo de luchar contra la corrupción o proteger a los niños y adolescentes y creen que puede ser retroactiva la ley, veamos pues si hicieron retroactiva la pregunta sobre niños y adolescentes. Ahí no hay retroactividad, es en la parte politiquera. Tú ves la mala fe de esto y la manipulación. Pasemos a la pregunta 3. ¿Y quieres que te dé otro ejemplo? También nos han dicho que la alternancia es la base de la democracia. ¿Te has puesto a reflexionar que si hubiera habido reelección en Estados Unidos, no tendríamos a Donald Trump de presidente, sino a Barack Obama? ¿Se han puesto a reflexionar sobre eso? Esos son los costos de restringir participación. Y pero por si acaso también, en Estados Unidos hasta el año 50, ¿no? Sí. Había reelección indefinida. Con Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt despedazó siempre a sus contrincantes y republicanos, más demócratas, como querían todos optar por la cereza del pastel, la presidencia, dijeron no, solo una reelección. De ahí para abajo es postulación indefinida, senadores, congresistas, gobernadores, etc. Pero vamos a hacer lo que ellos hicieron cuando estaban en nuestra etapa de desarrollo. No cuando ese país marcha solito, así es Trump, Bush o cualquier incompetente ahí. Y durante 150 años en Estados Unidos hubo postulación indefinida para presidente y vicepresidente. Aprendamos la historia. Sí, pero usted también es un cientista social y sabe que
Cada país es una especificidad, un contexto propio, y no siempre podemos compararnos con los otros países. Sí, pero yo creo que debemos tener la máxima libertad de elegir. Aquí están coartando tu libertad de elegir y coartando tu derecho político de participar. La tercera pregunta. Que aprendamos de otros países también, Alemania. Entonces Angela Merkel, sí. ¿no? Cuarta vez reelecta, 14 años en el poder, pero ya sí es democracia madura, liderazgo. Aquí es autoritarismo y caudillismo. La tercera... El presidente dijo ayer que es para evitar que haya reyes. Primera vez que me entero que los reyes son electos. Primera vez que me entero. La pregunta 3. Yo le escuché a usted, relativamente recién llegado de Bélgica, que el objetivo fundamental de su campaña en este referéndum, en esta consulta popular, era la pregunta 3. ¿Por qué? Yo no hubiera venido solo por la pregunta 2. La mala fe dice, y la prensa internacional así lo recogió, que yo vengo a pelear mi reelección y Moreno para luchar por la alternancia y darle paso a otras generaciones. Yo no hubiera venido por la pregunta 2. Lo que menos me interesa es esto, créeme, hasta me quita un peso de encima. Sí me indigna la doble moral, el atentado a derechos humanos, que se perjudique los derechos de todo un pueblo, ¿no? Por tratar de perjudicarme a mí. Pero lo verdaderamente monstruoso para mí, gravísimo, gravísimo, pero esto es muy grave. La gente, aquí nos está viendo gente de todo el país, ¿no? Gente culta. Es la pregunta 3. Es un verdadero golpe de Estado, Javier. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana y Control. A ver, para planteárselo fácilmente, ¿no? La propaganda oficial dice que el Consejo de Participación se elegirá por votación popular en febrero del 2019 con elecciones locales en caso de aprobarse esta pregunta. Es una partecita, pues, la pregunta. Sí. Eso es lo único que aceptaba el informe de la jueza. Todo el resto lo negaba. ¿Y qué es todo el resto? Ese consejo transitorio, que va a estar desde febrero del 2018, en caso de ganar el sí, a febrero del 2019, exclusivamente con delegados del presidente de la República. Esto trae en los anexos que no lo lee nadie y no lo va a poder leer nadie con esa letra tan pequeña, ¿no? Que tiene plenos poderes no contemplados en la Constitución para destituir y sustituir, eufemísticamente, la pregunta dice, las autoridades cuya designación le corresponde. ¿Quién sabe de todos los televidentes, incluso juristas, cuáles son estas autoridades cuya designación corresponde al Consejo de Participación? ¿Cuántos son? 7. Son 150. ¿no? Ah, bueno. Estamos hablando función judicial, fiscal, estamos hablando de defensor público, estamos hablando de Consejo de Judicatura. A todo eso va a poder destituir este Consejo de Plenos Poderes con delegado del Ejecutivo. Con el Consejo de Judicatura, esto no lo estoy contando, esto es aparte, pero no están dentro de 150, pero pueden destituir Corte Nacional, jueces, notarios, registradores mercantiles y sustituirlos por los de Gustavo Larrea, Abdala Bucarán, Jaime Nebot, los banqueros, etc. Pueden destituir y sustituir Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, es decir, se apoderaron de la función electoral. Pueden destituir y sustituir Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo, los 6 superintendentes, bancos, compañías, comunicación. Es decir, vean, señores banqueros, para que me sigan apoyando, aquí le doy la superintendencia de bancos para que nos quieran nuevamente. Pueden destituir y sustituir hasta la Corte Constitucional, el máximo organismo de Estado de Derecho, que ni siquiera es susceptible de juicio político por parte de la Asamblea, porque el nuevo constitucionalismo es tan importante, el guardián del Estado de Derecho, que no puede estar sometido a otro poder. Ahora la Corte Constitucional va a estar sometida a este superconsejo transitorio de 7 miembros designados por Carondelet. Insisto, eso está en la letra chiquita de los anexos, que Carondelet mandará 7 ternas a la Asamblea para que elija los 7 miembros del Consejo. Pero es pura trampa, al final del día todos son delegados de Carondelet. El gran caso que justifica esto, o que justificaría esto, lo que se usa es el caso de Carlos Politz. Qué bueno que preguntes eso. El contralor que estuvo en esas funciones desde 2007 y antes que yo sea presidente, sí. Lo nombró el Congreso de la partidocracia, donde no tenía un solo diputado. Yo lo conocía a Carlos Politz como contralor y mira nuestra ética política. Es fácil olvidar. Ecuatoriana. Recuerden, prohibido olvidar. Nosotros tuvimos una asamblea constituyente de plenos poderes. El pueblo ecuatoriano nos benefició, nos premió, nos reconoció con más de 2/3 partes de esa asamblea. Podíamos hacer lo que nos diera la gana, plenos poderes. Yo pude designar a dedo contralor, fiscales, jueces, plenos poderes. ¿Y qué es lo que hicimos? No designamos a nadie. Establecimos concursos de merecimiento para cada cargo, a tal punto que Carlos Poli, que era puesto por el Congreso y era Sociedad Patriótica, ganó el concurso, porque tenía un currículum espectacular, y siguió en el cargo.
para que vean la ética política. Pero de todas maneras era un personaje que había irrumpido en la vida política ecuatoriana de la mano de Lucio Gutiérrez. Pero ya estaba nombrado y ganó el concurso. Yo no digo que eso sea responsabilidad. Pero es uno de los 150 funcionarios que elige el Consejo de Participación y otra imprecisión. Ni siquiera lo elige directamente el Consejo de Participación. Para cada concurso se hace un consejo ciudadano, para el concurso de Contralor, Fiscal, Procurador. Son concursos nacionales, de oposición, mérito, de impugnación. ¿Quién impugnó a Carlos Pulli? ¿No? Entonces, pero por uno, esa es la manipulación. Dijeron, todo está mal, manipularon el caso de Brecht, todo es corrupción generalizada, como hicieron con el caso de Adalá en los 90, para, ahí sí, el sálvese quien pueda, hacer caída y limpia, y en un año, con el Consejo Transitorio de Plenos Poderes, con solo representantes de Carondelet, llevarse todas las autoridades de control y todos los poderes de Estado del país. Esto es tan grave que ya está en instancias internacionales y hay mucha preocupación. Aquí tengo el pedido de la CIDH, ¿no?, pidiendo al Estado ecuatoriano cómo se habría llevado a cabo el cómputo del término de 20 días, porque saben que en verdad no había terminado el periodo, el plazo que tenía la Corte para dar dictamen y que es inconstitucional la convocatoria de Moreno. Pide exposición de motivos por los cuales se habría propuesto en el referéndum constitucional la terminación anticipada del cargo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Porque olvidamos otra cosa. Si queríamos sacar a los miembros del Consejo de Participación, y yo estoy de acuerdo, yo creo que no hicieron un buen trabajo, con las honrosas excepciones de siempre, pero hay juicio político. ¿Por qué no le hicieron juicio político en estos 8 meses? Es simple mayoría, la tenían en la Asamblea. ¿Se dan cuenta del engaño ecuatoriano? Porque no es que querían sustituir a los miembros actuales, hubieran subido los alternos, querían apoderarse del Consejo. Todo esto está planificado, Gustavo Larrea, el que está detrás de esto con Abdalá Bucaram, tener un año el Consejo de Plenos Poderes para hacer caída y limpia, apoderarse de 150 altas autoridades del Estado, es decir, del Estado en pleno, ¿no? Llevarse la patria cual botín entre piratas. ¿Qué más pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Información detallada sobre las características, funciones y efectos del mandato que tendría el Consejo que asuma transitoriamente la facultad de deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana, porque saben que le están dando superpoderes, lo cual es absolutamente inconstitucional. Todo eso era negado por el informe de la jueza. Por eso Moreno hizo trampa, engañó al país, ¿no?, rompió la Constitución, se arrogó funciones y convocó directamente a consulta, y por primera vez en historia tenemos un referéndum sin informe constitucional. Para justificar esta barbaridad, dicen, Correa en el 2011 también convocó a la consulta de la Concordia. Por el amor de Dios, una consulta cantonal no era referéndum, no era reforma constitucional, era un trámite. Y la Corte expresamente dejó que pase el término para convocar directamente. Acá estamos hablando de referéndum, reforma a la Constitución, donde ellos sabían que existía el informe de la jueza, donde ya estaba convocada la sesión para tratar el informe el 5 de diciembre y no esperó 6 días porque no quería el informe. Ese es el gran engaño y nos pasan esta monstruosidad de preguntas. Javier, ¿qué es un golpe de Estado? O sea, vamos a acabar con el Contralor en manos de Bucaram, una Elcita Bucaram de Contralora, Fiscalía en manos de Gustavo Larrea para perseguir a todos sus adversarios políticos porque quiere ser el nuevo multimillonario, ¿no?, con su movimiento Democracia Sí. Eso es corrupción. Porque quiere ser presidente en el 2021 y con el carisma que tiene no va a ser presidente ni del barrio, ¿no? Los jueces van a terminar con los social cristianos como siempre, y las supremacias van con los banqueros para que nos quieran nuevamente. Entendamos lo que está en juego, pueblo ecuatoriano. Nos han engañado. Pero sí, yo quiero dejar ya la cuestión de las preguntas, porque se nos va a agotar el tiempo. Qué lástima, porque esto es lo importante. Una última reflexión. Sí. ¿Ya? La consulta fue absolutamente innecesaria. 5 de las 7 preguntas podían tratarlas a través de la Asamblea. Sí. La del Yasuní, ni siquiera a través de la Asamblea, es un simple decreto. Lo que querían es pasarnos de contrabando estas 2 preguntas inconstitucionales. Y cuando supieron que el informe de la jueza lo negaba, a la brava las pasaron y nos están haciendo votar cosas terribles, sin precedentes. Pero retroceso en derechos, que te roben tu libertad de elección, y en la pregunta 3, que nos roben la patria entera. A reaccionar pueblo ecuatoriano, esto no es de izquierda a derecha, correísmo, anticorreísmo. Los que me odian, cualquier cosa podemos conversar el 5 de febrero, yo estoy dispuesto a superar cualquier cosa por mi patria. Esto se trata de ser ecuatorianos, defender la patria, porque se nos va a llevar la patria en peso, los Bucaram, los Nebot, los banqueros, los traidores y todos los que están participando en la argolla del poder. Y esto no es hiperbólico, todo lo que usted está diciendo, no son exageraciones. No, y no solo eso, son contradicciones hiperbólicas, es así. Porque todo esto es supuestamente porque amigos míos están en el Consejo de Participación. Le insisto, había juicio político. Ellos llegaron ahí por concurso de merecimiento, impugnaciones públicas, ¿no? ¿Dónde está esa impugnación?
Pero, ¿cuál es la solución? Entonces que Moreno nombre a dedo los delegados con plenos poderes. O sea, imagínate. O sea, de acuerdo a ellos, Pinochet fue un dictador. ¿Cuál es la solución? Una dictadura al triple de sangrienta. Ya basta. Esto ni siquiera lo niega el gobierno. Gustavo Baroja, yo me lo encontré en Madrid, antes de la convocatoria de la consulta, y le dije, Gustavo, ¿cómo un demócrata como tú puede permitir esta monstruosidad? No me lo negó. Me dijo, no, la Corte Constitucional lo va a negar. Eludiendo su responsabilidad como dirigente político de decir la verdad. Finalmente la Corte Constitucional no lo negó. ¿Por qué? Convocaron directamente. Pero Moreno mismo, en los conversatorios con la prensa, lo reconoce. Pero ¿qué es lo que dice? Tengan fe, yo voy a mandar a los mejores hombres y mujeres. Tener fe en alguien que ha mentido tanto en tan corto tiempo. Pero no solo eso. Así sea el Papa Francisco, no le podemos dar todo este poder. Pero con engaños, Moreno quiere tener todo este poder y esto, Moreno, detrás de Moreno está un Gustavo Larrea, está Bucarán, olvídate. Es la feria de la alegría, caída y limpia, en un año, llevarse la patria en peso. Quería ir a otros temas, porque no queda mucho tiempo, Rafael. ¿Se puede hacer una última reflexión? Sí. Y deben hasta indignarnos que utilicen a niños adolescentes. ¿Por qué no hicieron esa reforma en 8 meses a través de la Asamblea si realmente le interesaba los niños adolescentes? Es que esto es lo que indigna. Ecuatorianos, no perdamos la capacidad de indignarnos, ¿no? Es una virtud democrática la indignación. Yo presenté, ellos lo podían hacer con o sin este proyecto, pero aquí está, nuevamente, se lo pongo a esta cámara, ¿no? Esto es la reforma al Código Integral Penal, la reformatoria al Código Integral Penal que yo presenté como presidente el 13 de febrero del 2017. Fíjate lo que es la ética política y la verdadera preocupación por niños y adolescentes. Artículo 4. En el numeral 3, artículo 417, esto es del COIP, añádese el siguiente literal C. Si se tratase de delitos contra la integridad sexual y reproductiva cometidos contra menores de 18 años, la acción penal prescribirá en 40 años. Esto está archivado en la Asamblea. Bastaba borrar esta última frasecita y poner que no prescribirán y nos ahorramos 8 meses y ya tendrían protección nuestros niños adolescentes. Y nos ahorramos 60 millones en una consulta inoficiosa. ¿Qué es lo que pasa? Que estas preguntas utilizaron como relleno, utilizaron como instrumento de politiquería a nuestros niños y adolescentes. Deberíamos indignarnos para pasarnos las preguntas 2 y 3. Yo quería plantearle que conversando con pensadores progresistas que están con la tendencia, se puede sentir una suerte como de desconcierto, pena e indignación. Esta es la mezcla que se puede percibir conversando con pensadores progresistas, pensadores honestos, gente que ha estado con la tendencia, que no llegan a entender qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Alianza País, que tenía casi todo el escenario político, era el movimiento más importante del Ecuador de los últimos 10 años y que podía seguir apostando a un proyecto de transformación de la sociedad ecuatoriana, abatimiento de la pobreza, mejoramiento de la condición de vida de los ecuatorianos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompe eso? Yo creo que le comenté a usted eso. Hernán Reyes me decía, 2 chiquillos que pelean por el juguete, se arranchan el juguete, uno se queda con una parte, otro se queda con otra parte, pero el juguete ya no existe. Claro que la política y la sociedad ecuatoriana no es un juguete, hay que aclarar eso, pero ya no está la esencia del movimiento. ¿Qué pasó, Rafael? Antes de contestar esa pregunta, hagamos la pausa para cerrar el capítulo anterior, la consulta popular, que es gravísimo. Yo no recuerdo un momento tan crítico para la patria. Por favor, hagan el debate, que me muestren que estoy equivocado en lo que he dicho. Los que están por decir que me muestren que estoy equivocado. ¿Por qué Ecuador TV no promociona el debate? ¿Por qué no hacemos el debate aquí mismo y usted modera? O ponga el modelo que quiera. Pero el pueblo ecuatoriano merece un debate sobre este gran engaño, una consulta totalmente innecesaria, donde hay 5 preguntas de relleno que pudieron hacer a través de la Asamblea, pero fue para pasarnos de contrabando las 2 preguntas gravemente inconstitucionales. La 2, que te roba el derecho a elegir, y la 3, que te roba la patria entera. Dicho esto, yo respeto mucho a Hernán Reyes, pero no comparto de absoluto su analogía. Esto no es una pelea entre chiquillos, no es una pelea entre compadres. ¿Qué es lo que pasó? Algo tan antiguo como la humanidad, la traición, pues. Esta gente ha estado como lobo disfrazado de cordero años, adulándonos, etcétera, diciendo que eran compañeros y esperaron tener el poder, después de utilizarnos, para decir todo lo contrario, ¿no? O sea, por ejemplo, la deshonestidad y deslealtad, y que ellos dicen que es nosotros que queremos cubrir la impunidad y tonterías así, cuando se descubre un caso de corrupción como Odebrecht, generalizar, porque vieron que era rentable el discurso anticorrupción. Entonces ellos son los que luchan contra la corrupción y nosotros los que queremos disimular la corrupción.
Ellos estuvieron 10 años en el gobierno. O sea, esto no resiste el menor análisis. Y saben que somos un gobierno honesto. Pero utilizaron ese caso de corrupción para atacarnos de corruptos. Eso es imperdonable. Si hay una batalla que no puede perder un revolucionario, una batalla moral, nuestra integridad, eso es imperdonable. Y saben que están mintiendo. Te voy a decir una infidencia. Cuando Lenín Moreno era vicepresidente, nuestra preocupación era la corrupción en la vicepresidencia, porque habíamos empresarios de alto vuelo, lobistas, que daban vueltas por ahí. Y ahora este señor que venga a decirnos a nosotros deshonesto. ¿Dónde están los regalos que recibió Lenín Moreno? Ya vean, pues hasta el último regalo, ojalá continúen en Carondelet, probablemente ya los guardaron o los hicieron desaparecer. Después empezaron a criticar el modelo económico, que todo estaba mal, que endeudamiento excesivo, que gasto irresponsable, que condición crítica de la economía, legitimando el neoliberalismo. El modelo económico de la Revolución Ciudadana ha dado la vuelta al mundo. Yo me canso de recibir invitaciones para conferencias de universidades en la Unión Europea para explicar el modelo económico, el éxito ecuatoriano, cómo duplicamos el tamaño de la economía, cómo reducimos pobreza, cómo reducimos inequidad. Y este señor decir que es una tontería, que la revolución es cualquier pendejada, ¿no? O no lo dijo, ¿no? Y que la razón tiene el neoliberalismo. Eso es imperdonable. Luego, que todas las obras estaban mal hechas, o sea, somos unos ineptos. Entonces, luego, pactar con lo peor de la partidocracia, los Bucarán, disfrazó de diálogo lo que eran pactos previos. Entienda, pueblo ecuatoriano, el pacto con Bucarán era antes de los diálogos. Ya le habían dado las eléctricas, lo fueron a ver en avión, Eduardo Manga y Pepe Serrano a Panamá. El pacto con Nebot, ya era antes de los diálogos. Así nos trata este gobierno, no es puro show, pura farsa. El diálogo nacional cuando ya tenían pactos previos repartiéndose el país, los banqueros de nuevo al poder, la partidocracia. No es una pelea de compadres, es una traición muy profunda que nació de nuestras entrañas y por eso nos ha hecho tanto daño. Y el daño que ha hecho, tenemos un vicepresidente preso sin ninguna prueba. Ustedes pueden pensar que Jorge Glass, después del linchamiento mediático, se llama Loafer, es culpable o inocente, pero busquen una prueba. Un proceso lleno de irregularidades, Jorge Glass condenado o derecho sobreseído. Le cambiaron la medida cautelar de prohibición de salida del país sin ningún argumento a prisión preventiva. Eso no existe. Tú tienes que romper tu medida cautelar para que te ponga una de mayor nivel. Le pusieron la máxima, la más drástica, sin ningún argumento. ¿Para qué? Para declarar vacante la vicepresidencia. Capturaron la vicepresidencia, recordando al viejo país, la colcha de Breguet, ¿no? Pactando con todo el mundo. Alianza País Cuántica, más la derecha de Suma, más el roldosismo, más Pachacuti, ese viejo país. Lo condenaron al vicepresidente con un código que no está en vigencia. Por favor, todas las irregularidades que hemos visto, caso Jorge Glass, caso Alianza País, tenemos toda la razón y nos robaron el movimiento. Pero Alianza País está golpeadísimo. ¿Sí? Esta es la realidad política del Ecuador. ¿Por qué? Un movimiento que controlaba casi todo el espectro político ecuatoriano. El movimiento que lo formamos a pulso con Ricardo Patiño, que está aquí presente, después del 2005, que es el Ministerio de Finanzas, recorrimos el pie de una camioneta doble cabina, ¿no? El chofer era también el guardia de seguridad con una pistola que se explotaba, se le reventaba en la mano, ¿no? Durmiendo a veces en la propia camioneta, y logramos el movimiento más grande de la historia del país y el más exitoso. Y ahora no solo los traidores, sino los ladrones nos robaron ese movimiento y todo es ilegal. Mira, nadie, o sea, ellos están embriagados de poder. Mañana puede cambiar la situación política. Y si hay una asamblea constituyente, ojalá que hagan una comisión de la verdad para que vean todos los abusos, las barbaridades que se han cometido en estos 8 meses, todas las mentiras que se han posicionado. Pero irregularidades en el caso Jorge Glass, irregularidades en el caso de Alianza País, irregularidades en esta consulta popular, la persecución de la Contraloría contra todos los que se atreven a criticar, cómo someten alcaldes. No, presidente, no puedo recibir porque me tiene auditoría, Contraloría, sí, pero auditoría. En todo este desbarajuste, Rafael. Porque me quitan las rentas. Pero que en todo este desbarajuste político penoso e indignante, reproduzco ciertas palabras, ¿cuál es su responsabilidad? La suya. ¿Cuál acepta usted? Probablemente por ahí me excedí en algo, pero yo creo que era inevitable. Yo creo que este estaba preparado. Había un núcleo ya uniendo. Es fácil, posteriormente. Expos es un término económico. Posteriormente, unir los puntos, como dice Steve Jobs, ¿no? Para esta gente, ya que de nombre Steve Jobs, el problema de Apple ha sido Steve Jobs, ¿no? El problema de Alianza País y la Revolución Ciudadana ha sido yo. Y ahora continúan con la Revolución Ciudadana, con el gentil auspicio de la Bucarán, de Jaime Nebot, de Guillermo Lazo, de los banqueros, de la prensa corrupta. ¿Y para qué? Ya hablaron de privatizar el 10, ya hablaron de un tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Qué irá? Pues la izquierda, que se llama izquierda y que todavía está en el gobierno.
Pero viendo posteriormente las cosas y uniendo los cabos, como decimos en español, él estuvo preparado, ¿no? Había un gran resentimiento de cierto sector de Alianza País, sobre todo el 2013, cuando Lenín Moreno deja la vicepresidencia y me presionaron muchísimo para poner un vicepresidente quiteño. Y había algunos ambiciosos por ahí, la misma María Fernanda Espinosa, ¿no? Etcétera. Augusto Barrera era el alcalde de Quito todavía. Y si ganaba la alcaldía de Quito, se creía candidato a la presidencia de la República, ¿no? Porque es un hombre también bastante vanidoso y ambicioso. Entonces, yo les dije... Pero perdóneme, en la asamblea de Montecristi, yo lo veía a Augusto Barrera, siempre el enlace entre usted y los asambleístas. Él fue mi asesor como enlace de los asambleístas. Y él era una pieza política importantísima. Yo no he negado que es inteligente. He dicho que es vanidoso y ambicioso. No que no es inteligente, no que no sabe. Fue un gran alcalde, por ejemplo, de Quito. Pero por vanidoso, por el carisma, perdió. Yo haría la apostilla de con ciertos niveles de lealtad, podría yo decir. No, se ha portado muy desleal a Augusto Barrera. Y fue de los otros que acumulaba su frustración, su odio. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cierta izquierda debían estar ellos en el lugar que yo estaba. Pero ¿cómo vino este mono arribista a ser presidente de la República si a mí me tocaba? Y 10 años, y ganó todo, si a mí me tocaba. Entonces hay mucho de envidia, mucha frustración. Y esto se profundizó en el 2013, te insisto, cuando me quisieron imponer, Gustavo Baroja, todos estos grupos de Pichincha, un vicepresidente de Quito, ¿no? Y yo dije, ¿qué les pasa? La mitad de la lista nacional es de Quito, ¿no? Yo necesito a alguien que se encargue de los sectores estratégicos. En esta etapa necesitamos desarrollar los sectores estratégicos. Y nadie más preparado que Jorge Glass. Pero son dos guayaquileños, pero los dos vivimos en Quito. Yo ya de que me casé no vivo en Guayaquil. Jorge Glass, desde que empezó a participar del gobierno, no vive en Guayaquil, pero yo soy residente de Quito, ¿no? Y dije, no, Jorge Glass, nunca me lo perdonaron. Y de ahí siguió creciendo el rencor y después, pues, justificando su rencor en los problemas económicos, en que había descontento, en mi manera de ser, etcétera, porque siempre, pues, la lealtad debe buscar justificativos para su accionar, ¿no? Ellos y en esto cambio... estuvo preparándose para, ya desde la campaña, diferenciarse. En el discurso que da el 24 de mayo Lenín Moreno, un discurso bastante feo, diferenciarse. Y después toda la acción del gobierno, diferenciarse. Es también la táctica de los mediocres, diferenciarse, pero no por sus virtudes, sino hundiendo a los demás. Entonces, eso es inaceptable. Se nos va acabando el tiempo y me queda un tema que no quiero dejar de toparlo con usted. Solo esta pequeña observación. Ellos dicen que en cambio usted impuso direcciones en el partido, en el movimiento, que no eran las mejores, que no eran las más adecuadas. Siempre se puede criticar, ¿no? Pero ahora ser líder es un pecado. No es una virtud, es un vicio. Entonces, cuando éramos la izquierda del 2-3%, ¿qué logramos? Gracias a un liderazgo que es bueno, no es malo, somos la izquierda que barrió en 14 elecciones. Pero cuando creyeron que no me necesitaba, entonces ya, no, Correa el estorbo. Como te decía, ¿no? El problema de Revolución Ciudadana ha sido Rafael Correa, el problema de Alianza País ha sido Rafael Correa. ¿Quién puede creer una tontería así? Por supuesto que se han cometido errores, pero hay muchas mentiras que se dicen, ¿no? Que se ordenó no fiscalizar, que se imponían las cosas, todo eso es mentira. Es incomodísimo decirlo ahora porque ese personaje está aquí, usted ya lo desveló, Ricardo Patiño está aquí en este set. Ricardo ha sido testigo presencial. ¿Por qué no fue él dirigente del movimiento? ¿Por qué no lo fue nunca el presidente del movimiento? Sí fue el primer secretario del Movimiento Alianza País, fue Ricardo Patiño. Bueno. Pero él es testigo, y de todas las mentiras que se dicen, que cuando fuimos a Ginebra a proponer la candidatura, porque era el candidato más opcionado, el que más consenso tenía en Alianza País, nos dijo todo lo que estaba en desacuerdo. Mentira. Me dijo que yo tenía que volver al 2021 porque la patria me necesitaba. Rafael, lo último, me están apuntando que ya tenemos que ir. Ha sido una entrevista muy interesante y te agradezco, porque además has dejado expresar, e incluso desfogar. Luis Ignacio Lula da Silva, no solo que se le ratificó la condena, sino que se la ampliaron de 9 a 12 años. Esto marca un camino. Él tiene muchos recursos para interponer ante la justicia brasileña, pero dificulta enormemente su posibilidad de candidatizarse para presidente. Las encuestas decían o dicen que él barrería. Este es un camino, parece, diseñado desde algún lado. ¿Qué lectura hace usted? Pero es por supuesto. Pero antes de eso, déjame hacer una reflexión. Ajá. Ya fue condenado a 9 años en primera instancia, ha sido condenado a 12 años en segunda instancia, es expresidente y es que está detenido. Porque la prisión preventiva es la medida máxima. Es una condena antes de tener sentencia. Teóricamente atentaría a los derechos humanos, o sea, pero tampoco podemos ser ingenuos que el asesino del vecino está tomando cerveza viendo a la viuda a través de la cerca. Por supuesto que hay casos que la meritan, pero estrictamente hablando es una prisión
sin sentencia, una condena de prisión sin sentencia. Entonces debe ser el último recurso. Mira que a Lula no lo metieron preso siendo expresidente y teniendo ya sentencia de primera instancia. ¿Por qué al vicepresidente de la República del Ecuador le dictaron prisión preventiva? ¿Te das cuenta de la mañosería? Para declarar vacante la vicepresidencia, un atentado de derechos humanos, pero no dicen nada los supuestos defensores. ¿Pero qué va a pasar en América Latina? Esto es una estrategia regional, no se llama lawfare, judicialización de la política, la guerra jurídica. Primero empieza con un linchamiento mediático, con la prensa corrupta, ¿no? Magnificando, exacerbando un caso real de corrupción. Digamos de Brecht, que fue un caso grave, pero puede ser un caso pequeño, te lo exacerban. Eso hicieron con Dilma, ¿no? Te quitan el apoyo político. Cuando vienen ya los jueces a juzgar, ya no es que juzgan en base a razones, sentencian en base a razones, sino que buscan razones para sentenciar, porque se mueren de miedo. La presión política, la presión social, y aniquilan a esa persona. Es la estrategia que se está utilizando a nivel regional, hay mucha literatura sobre esto, se ha creado un instituto de lawfare, ¿no? Contra los líderes progresistas, porque es solo contra los líderes progresistas. Mira Temer, todas las acusaciones que tuvo, y sigue siendo presidente de Brasil, porque tiene la complicidad de la prensa, de los grandes negocios, de poderes extranjeros, etcétera, lo cual no tenemos los dirigentes progresistas. Entonces esto se ha hecho contra Dilma, contra Lula, contra Cristina, contra Jorge Glass, y vienen por mí. ¿Vienen por usted? Sí. ¿Está convencido de eso? Por supuesto. Y si gana la pregunta 3, no sé si esto aumente el apoyo a esa pregunta o lo disminuye, pero también es que van a poner un fiscal enemigo, un control enemigo, para que no pueda regresar a mi patria, para quebrarme económicamente, porque si no robas, ¿cómo te defiende? ¿Sabes cuánto le cuesta a un ministro defenderse por el caso Singue? $120.000. Va a ser declarado inocente, porque no tiene nada que ver, pero le cuesta $120.000. ¿Sabes cuánto le cuesta la defensa de Jorge Glass? Tuvimos que hacer colecta para ayudarlo. Nos cobró barato el abogado, pero la segunda etapa cobra más caro y no sabemos cómo reunir los fondos. Porque si vives de tu sueldo, te meten todas estas cuestiones jurídicas, ¿de dónde sacas para los abogados si no has robado? Y lo que van a lograr es que solo vayan los corruptos pues al sector público. Porque si te van a acusar siendo inocente o corrupto, mejor robo para aunque sea tener cómo defenderme. Entonces nos estamos haciendo daño como sociedad. Ojalá esto pare. La judicialización de la política nos perjudica a todos. No es una cuestión ética, no es conveniente, no es democrático. Van a llegar los peores, ¿no?, al servicio público, porque ellos sí van a robar y van a tener cómo defenderse. Se nota que está recorriendo el país por el color de la piel, ¿no? Estoy recontra quemado y recontra fónico. Muchas gracias por haber estado aquí con Javier, nosotros. me ha dado mucho gusto esta entrevista. Gracias por el espacio. Ojalá mañana no estés despedido, pero en todo caso, un gran abrazo a la patria entera. Le reitero a usted el agradecimiento. Ha sido todo en esta entrega de Palabra Suelta. Como siempre, nuestra costumbre, agradecerle su compañía. Pásela bien. Palabra Suelta.